Vamos a seguir trabajando con las funciones polinomiales de grado 3. El comportamiento que vamos a revisar son raíces reales, dos iguales y una diferente, dos ejercicios. Vamos. Vamos a resolver este ejercicio. Dice f de x es igual a x cúbica más 6x cuadrada más 9x más 4. Bueno, el grado de esta función es 3. Los coeficientes son el A3 es igual a 1, el A2 es igual a 6, el A1 es igual a 9 y el A0 es igual a 4. Los comportamientos está muy claro que A3 es positivo, entonces nuestro comportamiento es ascendente. Vamos a poner, digamos que el diagrama para que tengamos claro cómo sería nuestro comportamiento. Aquí se lo pegamos para que lo tenga. Y bueno, ahí está listo. Ahora dice el cruce con el eje Y, pues es en 0,0, en este caso sería 4,0, que es el que tenemos ahí. Listo. Y luego, bueno, antes de resolver la raíz, la división sintética, vamos a contestarnos estas preguntas. Es importante porque eso nos da más luz sobre cómo se van a comportar nuestras raíces racionales. Dice, todos los coeficientes son positivos, en este caso pues es afirmativo, sí, todos son positivos. Dado que todos son positivos, entonces no va a tener raíces positivas, va a tener raíces negativas. Bueno, eso se lo escribimos ahí. Entonces, en caso que tenga raíces, van a ser entonces raíces negativas. Ya en otros videos hemos explicado por qué. Te invito a que los veas. ¿Cuántos cambios de signos hay? Pues en este caso no hay ningún cambio. Le escribo ahí sin cambios, sin cambio de signo. No podemos saber el número de raíces positivas, dado que no cambia el signo. Luego dice, ¿cuánto suman los coeficientes? Esta pregunta no la hacemos para ver si los coeficientes suman 0. 1 es una raíz. Aquí los coeficientes no van a sumar 0, pero todos son positivos. Entonces nuestra respuesta va a ser que es un número mayor a 0. Entonces 1 no es raíz, ¿no? Eso lo sabemos desde la primera pregunta. Vamos a dejar ahí la suma para que sea parte del video, pero esta pregunta ya en el examen o en tareas que tú estés haciendo, pues ya no es necesario que te la contestes, ya solamente con que escribas la suma es mayor a 0, pues ya con eso ya es más que suficiente. Ahora, vamos a calcular las posibles raíces, vamos a obtener digamos que nuestro conjunto de raíces. Bueno, en este caso, nuestro valor de P o nuestro coeficiente constante es igual a 4, nuestro coeficiente principal es igual a 1, entonces las raíces son muy sencillas o es muy fácil nuestro conjunto de raíces, dado que en este caso, dado que pues solamente lo tendríamos que combinar con 1, entonces yo lo pongo de manera rápida para que lo tengamos aquí. A ver, déjenme ver si lo puedo copiar a la primera. Perfecto, ya quedó del mismo tamaño. Entonces, bueno, serían 1, 2 y 4, que son los factores de 4, divididos entre los factores de Q, que pues solamente es 1. Bueno, nuestras raíces son más menos 1, más menos 2 y más menos 4. Ya de entrada vamos a eliminar todos los positivos, ya nada más estaríamos probando con los negativos, o sea, probaríamos con menos 1, con menos 2 y con menos 4. Eso nos ahorraría tiempo. Ahora sí, ya con esta discusión previa, vamos a realizar nuestra división sintética. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta división sintética, lo voy a poner un poquito más a la izquierda, pues es un formato de división sintética. Yo por aquí ya tengo uno, vamos a ponerlo ahí al ladito para utilizarlo. Vamos a utilizarlo primero ya para obtener todas las raíces y luego vamos a hacer una explicación digamos, un atajo más sencillo, ¿no? Entonces, el primer coeficiente es 1, el siguiente es 6, el siguiente es 9, el siguiente es 4. Vamos a utilizar la raíz o la posible raíz. Ya sabemos que nuestras posibles raíces son los negativos. Siempre empezamos con el menor, en este caso con menos 1, y empezamos a resolver nuestro algoritmo. Bajamos el 1, multiplicamos por el menos 1, nos da menos 1, se lo sumamos a 6, nos da 5, multiplicamos por menos 1, nos da 5, se lo sumamos a 9, nos da 4, multiplicamos por menos 1, nos da menos 4, y bueno, aquí nos salió 0 el residuo, entonces x1 es una raíz. Para hacer la segunda raíz, vamos a utilizar, siempre tenemos que empezar por la raíz que hemos ocupado en la división sintética anterior, porque también podría ser menos 1 una raíz. Entonces, si nosotros nos fuéramos directo al menos 2, pues a lo mejor dejamos ahí una raíz
digamos, sin calcular. Entonces, para también de alguna manera ya decir que -1 no es una raíz, pues tenemos que probarla. Entonces voy a poner aquí x es igual a -1 y vamos a calcular. En este caso el algoritmo dice que bajemos el primero, multiplicamos por -1, nos da -1, se lo sumamos a 4, nos da 4 y se los multiplicamos por -1, nos da -4, sumamos y nos da 0. Aquí es donde les digo, si nos hubiéramos saltado al -2, hubiéramos perdido esta raíz. Ahora, si probamos con 2, como nos quedaría x es igual a -2, bajamos el 1, multiplicamos por el 2 y nos da -2. Y bueno, aquí nos daría 2, entonces -2 no es raíz. Vamos a pasarnos al -4, ¿no? Que es la siguiente raíz. Aquí le escribo -4, bajo al 1, multiplico por -4. Aquí nos queda -4 y aquí nos da 0. Entonces, utilizando el procedimiento de la división sintética, podemos llegar a obtener las tres raíces. Pero ¿qué hubiese pasado si la raíz 2 y la raíz 3 fueran raíces complejas? Pues nos hubiéramos quedado iterando en la división sintética, nos tuvimos que haber acabado el -1, el -2, el -4, para darnos cuenta que no tenía raíces racionales. Muy probablemente pudiese haber tenido raíces irracionales, pero el método de la división sintética no es para obtener raíces irracionales. Entonces, el consejo es que una vez que obtengas, que ya tiene, aquí estábamos en una función cúbica, una vez que logres pasar a una función ya factorizada y que tengas una expresión de tipo cuadrático, lo que yo te recomiendo es que inmediatamente te pases a la fórmula general y resuelvas las últimas dos raíces. En este caso la vamos a poner solamente aquí al lado para que tú la veas cómo hubiese sido si la resolvíamos por la fórmula general. Nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, yo la pego aquí, nada más para que la tengamos. Bueno, pues ya hubiésemos partido desde este escenario, lo voy a poner aquí sombreado para que lo veas. Bueno, el primer factor sería, recuerda que tienes que escribirlo como x más 1, tenemos que escribir el contrario, dado que la raíz es -1, entonces para escribirlo como factor tenemos que escribirlo con +1. Y los siguientes coeficientes serían 1x cuadrada, más 5x más 4. Y esos tres coeficientes últimos son los que utilizaríamos en la fórmula general para obtener nuestras raíces siguientes, ¿no? Bueno, aquí le voy a cambiar porque las raíces que estamos obteniendo ya obtuvimos la raíz 1, y las que vamos a obtener son raíz 2 y raíz 3. Esto te lo recomiendo para que al final no nos equivoquemos cuando estamos ya conformando nuestra función polinomial ya factorizada. Entonces yo te recomiendo que los utilices así y entonces aquí digas que vas a obtener x2 y x3, ¿no? Porque la que ya habías obtenido antes era x1. Entonces, ¿se puede utilizar de esta manera la división sintética, la fórmula general? Sí, claro que sí. Bueno, ahí yo te pido que hagas los cálculos para que observes que te sale x2 igual a -4 y x3 igual a -1. Una vez que tenemos ya nuestras tres raíces, ya sea que lo hagas utilizando toda la división sintética o cuando llegues a una cuadrática te saltes a la fórmula general, tú ya puedes escribir tu polinomio factorizado. Yo lo voy a copiar acá y lo vamos a poner de las dos maneras. Aquí estaría de una forma, digamos, en su forma general y ahora lo vamos a poner en factores. El primero escribíamos el más lejano, en este caso es -4. Sería x, y como te decía, aquí lo tengo que escribir con +4. El siguiente factor sería x, en este caso sería +1, y luego sería x más 1. Y aquí ya tendríamos nuestro polinomio, nuestra función polinomial perfectamente factorizada. Y el siguiente paso sería ver el dominio y el rango, y bueno, pues otra vez reiterando, para funciones de tipo impar, para funciones polinomiales de tipo impar, el dominio y el rango siempre van a ser de -infinito a infinito. Entonces yo solamente las voy a copiar aquí, ya las tenía listas y las pegamos aquí, ¿no? Ya tenemos el dominio y el rango listos para este ejercicio. Ahora ya lo que viene es el esbozo de la gráfica. Vamos a hacerlo de manera muy sencilla y rápida. Entonces el esbozo de la gráfica sería pegar un pues un plano cartesiano
y en el plano cartesiano poner nuestros puntos. Yo lo pongo aquí, a ver, déjame ver, tengo por aquí uno listo y lo ponemos. A ver si lo copio completo. Bueno, y decíamos que va a ser de tipo ascendente, por eso le estoy poniendo esta recta. Ya puse ahí tanto nuestra x1, que es menos 4, nuestra x2 y nuestra x3, que es igual a menos 1. El único que va a ser pegarle la gráfica encima, el comportamiento. Primero vamos a hacerlo a mano alzada para que más o menos nos imaginemos cómo es. Pues obviamente como es ascendente, tiene que hacer esto, pero pasando por los puntos, ¿no? En este caso tendría que pasar por el punto X1, dar la vuelta en algún lugar, pasar por el X3 y regresar. Luego lo pintar, decíamos pasaba por la primera raíz, pasaba por la otra. A lo mejor nosotros tenemos ganas de que cruce, pero no puede cruzar porque tenemos aquí dos raíces. Y estas dos raíces lo que indican es que tiene que haber un rebote. O sea, toca el eje y se regresa, ¿no? Entonces hace esto y se regresa. Y aquí ya está nuestra función. Por aquí tengo una estilizada. Vamos a ver si la podemos poner aquí directo para que quede directo. Entonces, así quedaría nuestra función con una raíz x igual a menos 4 y con dos raíces iguales. En este caso, todas las raíces son de tipo negativo y bueno, eso ya lo habíamos predecido con al estudio de los coeficientes, ¿no? Con el estudio de los coeficientes. El siguiente paso es hacer nuestra tabla de comportamiento. En este caso ya tengo por aquí una lista, podemos ver si la puedo copiar. Entonces, está por aquí ya, le agregaremos filas si es necesario. Entonces, lo primero que tenemos que estudiar, que tenemos que tener claro, es que lo que vamos estudiando es el dominio. Entonces, le vamos a ir dando, digamos que, dominios locales o pedazos del dominio y vamos a ir definiendo cómo se comporta el valor de f de x. Entonces, la primera parte que me interesa es el que va desde menos infinito hasta menos 4, porque ahí tiene el mismo comportamiento. En este caso, pues la función f de x en ese tramo se comporta de tipo negativo, ¿no? Entonces, de menos infinito hasta 4 se comporta de tipo negativo. Ahora, cuando x es igual a 4, es cuando cruza por primera vez nuestro eje x. Entonces, ahí vamos a decir que f de x es igual con 0. Entonces, vamos a pegarlo aquí y a decir que f de x es igual con 0. Ahora, el siguiente tramo es de menos 4 hasta menos 1. Ahí nuestra f de x se comporta de tipo positivo. Entonces, así lo vamos a poner, de tipo positivo. Entonces, a ver, lo estoy pegando ahí de tipo positivo. Y luego el siguiente punto que me interesa es menos 1, porque ahí es cuando f de x va a valer igual con 0, o sea, ahí tenemos una raíz. Entonces lo pongo ahí lo pongo en cuando x es igual a menos 1, f de x es igual con 0, es una raíz. Ahora, el siguiente tramo que me interesa es desde x igual a menos 1 hasta x igual con 0, porque siempre hay que describir qué pasa cuando x es igual con 0. Entonces, antes de llegar a x igual con 0, pues estudiamos ese dominio local y le ponemos desde menos 1 hasta 0, pues nuestra función se va a comportar de manera positiva. Y cuando x es igual con 0, bueno, tenemos el cruce con el eje y, en este caso ese cruce pues, está en 4. Entonces ahí lo ponemos. Y finalmente, hacia la derecha de nuestra función, después de x igual con 0, ya se va a comportar de la misma manera. Va a ser de tipo creciente, es decir, va a ser todo el tiempo positiva. Entonces ya ahora le vamos a poner desde 0 hasta infinito el valor de x. Y vamos a decir que que se comporta de tipo positivo. Bueno, ahora vamos a resolver este ejercicio. F de x es igual a menos 2x cúbica más 6x cuadrada menos 8. Estamos en las funciones de tipo cúbico. Entonces, bueno, ahí te agrego cómo sería la escritura de esa función si tú lo quieres meter en un graficador para que vayas viendo cómo se comporta. Vamos a hacer nuestro estudio. Bueno, lo primero es grado. Grado es igual a n es igual a 3, es de tipo cúbica. Nuestros coeficientes son A3 es igual a menos 2, A2 es igual a 6. A1, recuerda que A1 es igual con 0, ahí no aparece nuestra función, el factor X
elevado a la 1, pues no aparece, entonces le tenemos que poner 0 y bueno, A0 es igual a -8. Hay que practicar mucho esta parte para que no se nos vaya a ir en la división sintética y tenemos que agregar ese 0 siempre. Ahora, nuestro comportamiento, bueno, esto lo estudiamos con el coeficiente principal, que en este caso es el correspondiente a 3, y bueno, como podemos ver es negativo, entonces se va a tratar de una función de tipo descendente, ¿no? Aquí lo agrego para que lo tengamos y también te doy unos minutos unos segundos, digo, para que pienses y si gustas anotes cómo sería ese comportamiento antes de que nosotros lo pongamos aquí desde el video. Bueno, ya vamos a proceder a ponerlo, ¿no? Entonces nuestro comportamiento decíamos que es de este tipo, eh, va descendiendo y entonces, bueno, lo siguiente es conocer cuánto vale nuestro cruce con el eje Y. Bueno, ese ya es muy fácil, ya a estas alturas del partido, pues ya tendríamos que estar todos pudiéndolo reconocer de manera rápida. En este caso lo escribo aquí, dame un segundo, y sería igual a pues 0,-8, ¿no? Y bueno, ya las raíces, recuerda que antes de que resolvamos las raíces hay que contestarnos 3 preguntas. La primera de ellas es si todos los coeficientes son positivos. Bueno, en este caso te espero a que tú lo respondas. La otra es cuántos cambios de signo hay. Te espero a que los cuentes. Y cuánto es la suma de los coeficientes, que también lo tenemos que hacer y a partir de ahí hacemos otro descarte, ¿no? Si la suma de los coeficientes es igual a 0, recuerda que si eso sucede, pues entonces 1 es una raíz. Y entonces, bueno, yo te pego ya las respuestas, las pongo aquí. Entonces dice, ¿todos los coeficientes son positivos? No, ¿verdad? Pues hay cambio de signo, entonces no podemos asegurar que solamente tiene raíces negativas. ¿Cuántos cambios de signo hay? Pues aquí se observan 2. Y entonces puede que haya 2 raíces racionales, o bien que haya 0, recuerda que es 2, bueno, es el número menos un par. Y luego la siguiente, los coeficientes suman 0, pues en este caso no suman 0, eso se evidenciaba desde el principio, entonces 1 no es una raíz, ya no tendremos que estar probando con 1. Ahora, el siguiente paso es ya hacer nuestras posibles raíces racionales. P es igual con 8 y Q es igual con 2. Recuerda que ya cuando hacemos las posibles raíces no es necesario ponerle el signo, porque al final vamos a hacer una combinación de ambos factores, tanto el valor de P como el valor de Q, y al final les vamos a poner más o menos a todas nuestras posibles raíces. Entonces, no es necesario ponérselo. Los factores, el primero es 8, el P, y entonces ahí tú te estoy dando tiempo para que los calcules, para que pares el video si lo requieres, y calcules los factores de 8, luego tienes que calcular los factores de Q, que es 2, que serían 1 y 2, y luego combinarlos. Bueno, esa respuesta es esta, que estoy poniendo acá abajito. Y así te quedaría. Los factores de 8 son 1, 2, 4 y 8 y los factores de Q son 1 y 2. Combinados esos factores, pues te quedaría de esa manera. Quedaría el 1, el 2, el 4, el 8 y un medio. Ya cuando hagamos la raíz sintética, pues ya no va a ser necesario que probemos con 1 positivo, nos vamos a ir directo al 1 negativo. Ahora, yo te pido que en este momento tú pares el video y practiques tu división sintética, no la copies directamente la que voy a poner aquí, sino pares el video y resuélvela por tu parte. Recuerda que los coeficientes son -2, 6, 0 y -8. Hay que reservar el lugar de nuestra A, en este caso, nuestra A1, ¿no? Que no, aquí no la tenemos, ¿no? Tenemos a A3, tenemos a A2, nos faltaría A1 que le vamos a dar el valor de 0 y tenemos el valor de A0 que es igual a -8. Bueno, si tú ya hiciste la división sintética, te quedaría que -1 es una raíz, te quedaría así, ¿no? Te quedaría de esta forma. Entonces, así te quedaría. Y aquí lo que te recomiendo es que ya no sigas intentando divisiones sintéticas, sino que te pases directamente a la fórmula general para encontrar las 2 raíces que nos hacen falta. ¿Cómo quedaría nuestra función ya factorizada con una raíz?
te la pego aquí. Recuerda que va a bajar en un grado y el resultado nos quedaría, un factor sería x más 1, que sería el factor de la raíz, y el otro factor nos quedaría menos x, menos 2x cuadrada más 8x menos 8, ¿no? Así nos quedaría nuestra función con la primera factor, con la primera división sintética, y entonces ya solamente tenemos que tomar estos valores del factor cuadrático para resolver nuestra división sintética. Bueno, la fórmula de división sintética ya la conoces. Vamos a solamente agregar aquí, te vamos a dar un segundo para que tú armes tu división sintética y a ver si te queda como la que nosotros estamos pegando aquí. Y cheques que vayas practicando. Bueno, esa hay que resolverla. La resolución de esa, pues el discriminante, como ya lo puedes observar, 8 al cuadrado me da 64 y del otro lado vamos a poner los valores. Aquí me falta un menos. Hay que tener mucho cuidado con los signos. Aquí me falta el menos. Eso es menos 4 por menos 2. Eso me da 8 positivo. Y 8 por 8 me da 64, pero negativo. Entonces me quedaría 64 menos 64. Eso me va a dar 0. Entonces, finalmente el discriminante es igual con 0. Las raíces nos saldrían iguales. Ya solamente tendremos que dividir el 8 entre ese divisor de 2 por menos 2, que nos daría menos 4. Lo pego acá abajo para que estemos hablando de lo mismo. Y entonces ya nos quedaría de esta manera, menos 8 entre menos 4, eso nos sería igual a 2. Entonces, fíjate que aquí ya le corregí y ya le puse raíz 2 y 3. ¿No? Ya no le estoy manejando 1 y 2, porque ya la raíz 1 ya la tenemos y es la que obtuvimos ahí arriba. Bueno, finalmente, ¿cómo nos quedaría nuestra función completamente factorizada? Vamos a escribir esta, aquí sí lo vamos a hacer juntos, vamos a repetir esta y vamos a escribirla, porque aquí es donde a veces fallamos. Ya llegamos hasta este punto y se nos dificulta armar nuestra función factorizada. Entonces yo voy a escribir la función es x y tomo mi primer valor, que en este caso voy a utilizar el valor de menos 1, ¿no? Que es en una raíz, y lo escribo con más 1, ¿no? Lo escribo de esta manera, con más 1. Ahora voy a poner el segundo factor, que sé que la raíz es 2, entonces lo escribo con x menos 2. Y voy a poner la siguiente, que sería con x, como es la misma, pongo x menos 2. Aquí ya lo logro factorizar. A veces los profesores te la ponen como x menos 2 al cuadrado. Está bien. Le llamamos una función que tiene, le llamamos multiplicidad doble. Le dicen ese tipo de funciones cuando tenemos la raíz, cuando tenemos la misma raíz dos veces. Entonces, bueno, así quedaría la función. Ahora, para hacer el rango y el dominio, pues aquí no tenemos que tardarnos mucho, dado que para funciones de tipo impar lo remarcamos mucho, tanto el dominio como el rango siempre son de menos infinito a infinito. Y el siguiente paso es hacer nuestro esbozo de gráfica. Yo te voy a dar un momento para que lo hagas tú y nos digas cómo quedaría. Voy a mover en lo que tú haces esto para arriba, para que tengamos más espacio para poner nuestra gráfica. Entonces, lo que tenemos que hacer en nuestra gráfica es fijar los puntos por donde pasa tanto el x como las tres raíces, que serían 2 puntos, ¿verdad? Porque hay una raíz doble, y por donde pasa nuestro valor de cruce con el eje Y. Entonces, pues más o menos nos quedará de la siguiente manera nuestra gráfica antes de trazarla. Nos quedaría de la siguiente manera. Así nos quedarían nuestras raíces. Una sería x igual a menos 1 y la otra sería x2 y x3 igual a 2. Ahora tenemos esta línea que puse aquí, siempre la pongo porque es la línea de tendencia. Siempre la pego, siempre la estoy poniendo en mis ejercicios para que yo sepa que mi curva pues tiene que hacer algo así. Vamos a ver si la podemos hacer a mano alzada muy rápido. Mira, tiene que venir aquí la hago primero para que más o menos veamos cómo se va a comportar. Va a venir de arriba, va a dar una vuelta y se tiene que ir por el cuadrante número 4. O sea, va a venir del 2 y tiene que terminar en el cuadrante número 4. Entonces, aquí la hacemos. Si la cruza, o sea, fíjate que sí la cruza porque es una sola raíz. En esta parte de aquí no la va a cruzar porque ahí tiene dos raíces, ahí tiene que rebotar, ¿no? Tiene que hacer esto. Entonces vamos a intentarla hacer, pasa por el menos 1, va a llegar al 8, se regresa y aquí va a tener que dar vuelta. Y ahí ya quedó nuestra función
lista. Con este esbozo de gráfica es más que suficiente. ¿Sale? Si yo quisiera graficarla exactamente, pues tendría que utilizar tal vez una tabla de valores, pero lo que estamos pidiendo aquí o lo que se pide es que tú sepas cómo esbozar una gráfica. Bueno, yo voy a borrar esto que hemos estilizado, perdón, esta que hemos hecho a mano alzada, y voy a pegarle una ya estilizada, lista que tengo por aquí, para que pues quede más bonito mi video, ¿verdad? Y ahí está ya estilizada. Ahora vamos a la tabla de comportamiento, que es lo que nos faltaría para terminar ya con nuestro estudio. Lo pongo por aquí, tabla de comportamiento. La voy a estudiar aquí a mano alzada y luego voy a pegar la tabla para que veas que es muy sencillo. La primera parte que me interesa es cómo se comporta el valor de mi dominio. Le llamamos dominios locales a estos que voy a estar escribiendo. A este dominio le llamamos este dominio local. Y lo que yo quiero saber o lo que me interesa poner como estudio es cómo se comporta mi f de x, mi valor de mi curva en ese tramo. Entonces, en el tramo que viene desde menos infinito hasta x igual con 1, nuestra función se comporta de manera positiva. Ahora, nuestro tramo que va desde menos 1 hasta 0, este que intenté dibujar aquí, que es este que está acá, pues nuestra función se comporta de manera negativa. El siguiente tramo que me interesa es el que va desde 0, desde x igual con 0, hasta x igual con 2. Entonces, este tramo que está aquí se comporta igual de manera negativa. Y luego el tramo que va desde 2 hasta infinito, o sea, todo este tramo que estoy dibujando acá, se comporta también de manera infinita. Entonces, nuestra gráfica solamente tiene un tramo, este tramo que está aquí, que se comporta de manera positiva y todo lo demás de nuestra gráfica se comporta de manera negativa. Esto es súper importante que lo tengas claro porque nos va a ser de gran utilidad cuando estemos resolviendo funciones racionales. Entonces, ese es el estudio, por eso estamos yéndonos hacia allá, ¿no? Otros profesores explican el estudio de otra manera. A mí me interesa que lo aprendas de esta forma porque te va a ser de gran utilidad cuando estemos resolviendo funciones racionales. Bueno, eso que acabamos de explicar ahí, para que quede en el video, pegamos la tabla aquí y bueno, pues es lo que decíamos, ¿no? Desde menos infinito hasta 1 se comporta nuestra función de tipo positivo, en menos 1 encuentra una raíz, por eso vale 0, desde menos 1 hasta 0 se comporta de manera negativa, en x igual con 0, pues es donde encuentra el valor de menos 8, que a eso también le vamos a llamar mínimo local, pero ya eso ya será en derivadas en matemática 5. Y luego de 0 a menos 2 se comporta de tipo negativo. En el 2 se encuentra una raíz y ahí está diciendo que x2 y x3 es igual a menos 2. Ahí están las dos raíces, por eso dice que f de x es igual con 0. Y ya de 2 a infinito se comporta de tipo positivo. Entonces, así es como estudiamos las gráficas. Ahora ya solamente te pego la gráfica que me salió utilizando la inteligencia artificial de Google y quedaría así, ¿no? Que es exactamente el mismo estudio que nosotros hicimos. Allí en azul nos está dando las raíces y bueno, ahí dice, ¿no? Raíz simple, atraviesa, luego dice raíz doble, rebota, también le llama, hay un máximo, pero es un máximo local. En donde está el verde, seguramente hay un mínimo local, pero ya son, digamos, conceptos del siguiente capítulo, ¿no? Y bueno, pues ahí está ya el ordenado al origen. Dice gráfica de la función cúbica descendente, ¿no? Es la palabra que hemos estado utilizando nosotros para este ejercicio. Bueno, pues hasta acá estos ejercicios. Espero que te ayuden a resolver los ejercicios que te tocan en el examen.